Seguimos leyendo en el capítulo 1 de la carta a los Colosenses. La semana pasada terminábamos en el versículo 23, donde Pablo decía que fue hecho ministro. Y ahora, desde el versículo 24 hasta el final, dice así: Ahora me alegro en mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Pablo se presenta como un ministro, como un administrador. Este oficio le fue dado por Dios y él se alegraba en los sufrimientos que padecía porque podía ver en su oficio cómo se iba completando en los hombres las aflicciones de Cristo. Estamos frente a una buena definición de cómo es el trabajo de un ministro de la Iglesia. Es un oficio que tiene mucho que ver con el sufrimiento, con el padecimiento, pero también es un trabajo muy comprometido que en un principio debe llevar esa impronta de haber sido elegido por Dios y hecho un ministro por Dios. Y en segundo lugar, la tarea administrativa, esto de poder llevar fielmente a cada uno la palabra de Dios, a cada hombre, y dar a conocer a Cristo, y dar a conocer sus riquezas, el misterio que había estado oculto desde los siglos y ahora podía ser predicado a todos los hombres. Y se iba haciendo plena esta palabra en cada una de las personas que oían esta palabra de esperanza, esta palabra que iba completándose en la vida de cada uno. Pablo habla acerca de esto y habla acerca de la iglesia y que él estaba sufriendo estas aflicciones por la iglesia. Nosotros podemos pensar que leyendo la Biblia podemos ser edificados. Y es cierto que orando en la soledad, que meditando o que realizando cualquiera de los ejercicios espirituales podemos ser edificados como cristianos. Y tiene mucho de cierto esto. Pero no podemos olvidar que pertenecemos a un cuerpo, que es la iglesia. Y ese es el lugar donde Dios quiere que seamos edificados. Y esa iglesia tiene ministros. Y los ministros deben cumplir con su oficio. Deben cumplir con esto de hacer que la palabra de Dios se haga plena en la vida de cada uno de los miembros de la iglesia de Cristo. Por supuesto que este oficio le queda grande a cualquiera, pero Pablo mismo decía, trabajo esforzándome según su poder, según el poder de Dios, que obra poderosamente en mí. Cualquier hombre podría decir, bueno, esto es demasiado grande para mí, pero debemos dejar que Dios trabaje en nuestra vida y que Dios trabaje también en el sentido de poder servirnos unos a otros. Creo que le escuché alguna vez o leí a John Stott una anécdota graciosa. Él decía que un obispo anglicano contaba cuando Pablo iba a alguna ciudad a predicar, siempre
terminaba siendo golpeado, o muchas veces lo tuvieron que sacar casi muerto, o sufría naufragios, apedreamientos, palizas, latigazos. Y entonces este obispo decía, pero cuando yo voy ahora a algún pueblo a predicar la palabra, me invitan a tomar el té. Esta anécdota graciosa muestra cómo en el tiempo han cambiado mucho las cosas. Pero más allá de eso, la tarea ministerial dentro de la iglesia es esta, es la de llevar la palabra de Dios, a pesar de los sufrimientos. Y tal vez esto de tener cierta paz para predicar, de tener cierta libertad, hasta podríamos pensar que en cierta forma es un peligro para la iglesia, porque tal vez nos acomodamos y no encontramos tanta resistencia porque nos acomodamos a lo que la sociedad o a lo que muchos dicen. Y a veces el evangelio tiene que ver con todo lo contrario a lo que esta sociedad nos está marcando. Tal vez estés dentro de un grupo social donde la violencia es la moneda corriente. Pero el Evangelio es todo lo contrario. El Evangelio es paz. Tal vez estés dentro de un grupo donde el engaño, la mentira, el robo, a todo nivel, sea lo que se practica comúnmente. Pero el Evangelio nos muestra otra cosa. Y cuando nosotros nos comportamos de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a lo que Dios quiere de nuestras vidas, muchas veces vamos a sufrir, como Pablo, resistencia. Porque a nadie le gusta que le muestren otra cosa diferente, que le muestren el verdadero camino. Y a veces vamos a tener que sufrir de alguna manera, tal vez no nos golpeen con un palo, pero sí podemos sufrir de muchas otras maneras, en el trabajo, en el colegio, tal vez el desprecio por hacer las cosas como a Dios le agrada. Pero no por eso debemos dejar de hacerlo. Debemos seguir esforzándonos en el poder de Dios. Y para eso está también la iglesia, para que nos acompañemos como un grupo de personas que buscan hacer la voluntad de Dios, estar en un pleno de acuerdo con Dios. Y los ministros deben ayudarnos a poder completar esto en nuestras vidas, a poder llegar a estos lugares más altos que nos despegan por ahí de la mediocridad, de lo que marca la agenda diaria y nos lleva a ser cada vez más parecidos a Cristo. De eso se trata la iglesia. A veces les digo a mis hijos, no busquen lo mediocre, no busquen estar dentro de los que te dicen, bueno, ¿para qué vas a estudiar si podemos pasar de otra forma las materias, de otra forma podemos pasar el año? Y les digo, estudien porque lo disfrutan, estudien porque les va a dar algo mejor. No tienen por qué involucrarse en ese círculo vicioso que es querer aparentar no ser un buen estudiante. Y tal vez nosotros como cristianos debemos también pensar en lo mismo, no querer ser mediocres en nuestro cristianismo, ni dejar de lado las enseñanzas de Cristo. Debemos proponernos avanzar, avanzar en el poder de Dios, a conocerlo cada vez más, a crecer cada vez más en Él, a dejar también que los ministros de la iglesia nos ayuden en esta tarea y que ellos, como muchas veces oramos en nuestras reuniones y en los cultos, que sean dignos, ejemplos de la Grey. Oremos para que esto sea una realidad en la iglesia. Padre, te agradezco por el ejemplo de Pablo. Te agradezco porque él mismo decía que había sido hecho un ministro tuyo para poder completar esa obra preciosa que hizo Cristo en la cruz, en la vida de cada persona que está siendo parte de la iglesia. Y aún hoy podemos leer sus palabras y ser edificados. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a crecer, pero también ayúdanos a ayudar a otros,
a enseñar a otros, a ser ejemplos de otros, de los jóvenes, de los niños, de otros matrimonios, de las personas que nos rodean dentro de la iglesia, y que podamos crear este círculo virtuoso que es crecer en tus caminos. Señor, solos no podemos hacerlo, pero en tu poder, en tu obrar en nuestra vida, sí lo vamos a lograr. Gracias por tu compañía en todo momento. Y te rogamos por los ministros de la iglesia, para que sigas ayudando en sus vidas, los sostengas, los guardes del maligno y que puedan ser guías y ejemplos de tu grey. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.